ley expedida por el Congreso de la República sobre el tema del emprendimiento. Hablar del emprendimiento en Colombia, en mi concepto, digamos, no es un tema nuevo. La experiencia de creo que todos los que estamos participando en este evento es de que el colombiano y la colombiana somos casi que por naturaleza muy emprendedores. En muchos campos hay gente que es emprendedora en el deporte, en las condiciones difíciles, y conocemos de casos supremamente exitosos de futbolistas, de ciclistas que arrancaron de condiciones muy difíciles, pero fueron persistentes, y de pronto tan innovadores, y hoy están en situaciones muy interesantes. Igual en el campo de la cultura, en el campo de la política incluso, y por supuesto en un campo que es el que nos interesa fundamentalmente reflexionar hoy, que es en el campo de los emprendimientos empresariales. Los dos colegas panelistas tienen esas características, han sido o son empresarios, han sido consultores de empresas, asesores de empresas, formadores de gerentes, de directivos, entonces tienen todo un bagaje supremamente importante y por supuesto ellos han sido también emprendedores empresariales y en otros campos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar, ya muchos de ustedes conocen, pero vamos a recordar el currículo, si me ayuda Fernando con la Sí, ayudita donde cómo no. están los datos de los colegas. Los dos son economistas, Jesús Galindo y el colega Zoilo Payares. Eh, el doctor Zoilo Payares Villegas es un economista y consultor con mucha experiencia en procesos de desarrollo económico a nivel local y con gran experticia en los procesos de la micro, la pequeña y mediana empresa, por cuanto fue directivo y ha sido asesor y consultor de ACOPI, un experto en planeación estratégica y por supuesto en el tema que a muchos de nosotros y donde compartimos con ustedes nos apasiona, nos interesa, que es los procesos de la asociatividad empresarial. Él ha estimulado la construcción de redes y un modelo muy interesante que creo que tiene que ver con esta ley, tiene como un espacio, la nueva ley, para construir redes empresariales, consorcios, clúster y otros mecanismos de asociatividad con las pequeñas y medianas empresas, que esto es muy importante. El doctor Jesús Galindo, economista, consultor y empresario, trabajó muchos años con el SENA, fuimos colegas en esa querida institución, un experto, y no solamente en la teoría, sino en la práctica de la economía solidaria y de otras formas de tipo asociativo, como son las mutuales y los fondos de empleados. Docente, experto en formación e investigación, en la parte de desarrollo comunitario, empresarial, social y solidario. Entonces, estamos con dos personas que conocen este tema con gran profundidad. Hoy la idea no es hacer una conferencia sobre la ley, sino ya hacer unas reflexiones a la luz del conocimiento que ellos tienen y de su experiencia. Y esperamos que les aportemos insumos a ustedes, los que son emprendedores o ya pasaron esa etapa, son empresarios y asesoran o prestan servicios de consultoría a emprendimientos empresariales. Vamos a enfatizar con ellos principalmente las bondades de esta ley en lo referente a las cooperativas y otras empresas de economía solidaria, pues porque es el campo del emprendimiento empresarial que nos interesa prioritariamente. Eso no significa que si hay algunos de ustedes que tienen emprendimientos a nivel personal, individual, bienvenidos también sus aportes, sus preguntas, que las haremos. La mecánica es que vamos a ir haciendo preguntas, los colegas tendrán entre 3 y 5 minutos máximo para responder cada pregunta, son 4 preguntas para cada uno. Al final de las 8 preguntas, abrimos el espacio para que el auditorio, los invitados, los participantes, puedan formular sus preguntas. En lo posible, las preguntas hacerlas, como indicó Fernando, escribiendo en el chat, o si alguno lo considera, pues hacerlo en directo. La recomendación respetuosa es que sean preguntas, pues porque si no puede ser muy complejo hacer intervenciones, se nos puede alargar mucho. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos con la primera pregunta. Vamos a comenzar con
Jesús Galindo, un dato que se me quedó en el tintero, escúchame, de Jesús Galindo, es que es nuestro presidente del Consejo de Administración de COP Agrocol, la cooperativa de servicios profesionales para el sector primario, pues que lidera este tipo de actividades académicas. Entonces, Jesús, con Sí, base en señor. todo el estudio que usted ha hecho de la ley en detalle, sabemos que usted es un acucioso estudioso de esta ley en particular, ¿cuáles considera que son los aspectos gruesos, centrales de esta ley de innovación para Colombia, Jesús? Sí, señor. Y buenas tardes a todos los que han llegado a nuestra red y que bienvenidos. Sí, frente a la pregunta, vale la pena contextualizar que el actual gobierno ha venido teniendo una relación de concertación con los gremios, en particular con los gremios del sector solidario en cabeza de la Confederación Colombiana de Cooperativas, eh, y por supuesto articulado con las entidades del Estado que tienen que ver con el sector solidario, que es la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias y la Superintendencia de Economía Solidaria, pero a su vez con los empresarios de los gremios de las empresas con ánimo de lucro, en la cual pues se buscaba que se hubiese una actualización de la normatividad en torno al emprendimiento, que hoy inclusive ha sido como un término que se usa para todo, ¿no? El emprendimiento puede ser una actitud de una persona, de un empresario, como puede ser, como muchos lo ven, emprendimiento es sinónimo de crear una empresa. Entonces, en la precisión que hace la norma, la ley 2069, que fue firmada por el presidente el 31 de diciembre del 2020, dice que el efecto de la ley es propiciar el emprendimiento y el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de empresas en general, ¿no? Y según la norma, lo que plantea el gobierno es aumentar el bienestar social y generar equidad. En ese marco de referencia, el sector solidario, para los que me están escuchando, eh, 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 nacionalmente se conocen como tres grupos de empresas: las cooperativas, los fondos de empleados y las mutuales. En esta ley, entre la concertación de la Confederación y el gobierno nacional, decidieron en el marco de esta ley es que las cooperativas hoy podrían empezar a crearse con 3 personas mínimo. Antes, pues una cooperativa para el sector rural se creaba con 10 y en el sector urbano con 20. Hoy con esta ley le da la opción de que se cree con 3 personas. Un segundo modelo empresarial que la ley contempla es el de las asociaciones mutuales, que no son muy reconocidas por muchos colombianos, pero que es una de las organizaciones solidarias más antiguas que hay en Colombia. Y, y entonces, en estos momentos, antes de la ley, antes del 31 de diciembre, una mutual se creaba mínimo con 25 personas y tenía como actividades específicas, además del ahorro y el crédito, énfasis en temas de salud y bienestar. Hoy, con esta ley, las mutuales se pueden crear a partir de 10 personas y tiene la oportunidad de que ambos modelos, cooperativo y mutual, se eleven a la categoría de MIPYMES. Al volverlas a esa categoría de MIPYMES, la ley le permite que una SAS pueda asociarse a una cooperativa o a una mutual o cualquier otro modelo empresarial de los que el gobierno considera MIPYMES en todas sus dimensiones. Eso es, diríamos, como lo más novedoso de lo que se plantea ahí. El otro área como muy importante es el énfasis que hacen apoyar la empresarialidad en el campo y fundamentalmente el apoyo a la mujer rural, emprendimientos con mujer rural, y para lo cual pues busca ampliar el apoyo que en la actualidad
el gobierno le hace a las empresas a través de Impulsa, de Bancoldes y otras de las entidades, fondos de garantías que antes eran exclusivos para las entidades con ánimo de lucro. Con esta ley amplía el radio de acción y las cooperativas y mutuales pueden acceder a los planes y políticas que tenga Impulsa o que Ay, tenga pues yo no sé, Bancoldes. el teléfono Eh, mío es así. Por favor, cerrar micrófonos. Que ¿Cómo las se toma personas... la pantalla? En el mío es un bien de estudio. Sigue, Jesús. Vean. Jesús. Jesús, sigue, por favor. ahora sí. Sí, ahí Ah, sí. Sí. bueno, Sí. entonces decía que en este marco de referencia, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, que decía que las áreas de políticas de Estado para las MIPIMES con ánimo de lucro, con esta ley las extienden también a las empresas de economía solidaria, particularmente cooperativas y mutuales. Entonces, hoy una cooperativa puede acceder a asesoría y capital semilla, de pronto de toda la asesoría del Estado a través de Impulsa o créditos a través de Bancoldes, y bueno, y todos los beneficios que tenían las pymes tradicionales. Entonces hoy entramos a disfrutarlas. Y lo otro es de recalcar que buena parte de la ley está buscando fortalecer emprendimientos en el sector rural y fuera de eso más énfasis a apoyar a la mujer rural a tener una visión mucho más empresarial. Yo estaba diciendo que yo dejaría hasta ahí y pronto ahorita mi amigo, el colega Zoilo, puede, para no quitarle muchos temas, pero a grosso modo es la esencia de la ley. Perfecto, Jesús, que creo que sí, tú nos has ya señalado algunos elementos clave, como ese hacer más flexible la creación de cooperativas, que obviamente yo le dejo ya una inquietud, qué tan conveniente es reducir un número, pero no para que me responda ahorita, sino más adelante, a 3. De pronto puede tener ventajas, pero posiblemente también algunas limitaciones. Pero bueno, doctor Zoilo, desde el mundo de las pyme, pues que somos hermanos y ahora con esta ley vamos a quedar mucho más articulados, más integrados. ¿Cuál es tu lectura global? O sea, ¿qué aspectos destacaría de esta ley que favorezcan el emprendimientos de pequeña y mediana empresa? Gracias, Luis Carlos. Pues permíteme antes saludar muy especialmente a algunos amigos que tienen la gentileza de participar acá, como el doctor Alberto Chamorro, Julio Corso, Marta Giraldo, Mónica, etcétera, además de los compañeros con que siempre trabajamos. Perfecto. Pues mire, eh, lo primero que yo diría es que esta ley, planteando los aspectos generales que ha resumido el mismo gobierno, eh, tiene 5 ejes, tiene 5 objetivos. La formalización empresarial, que creo que es una preocupación del gobierno en general desde hace muchos años. En segundo lugar, fomentar más la competencia de las micro, pequeñas y medianas empresas en las compras públicas, con participación sobre todo de empresas del sector de las mujeres y de lo que ahora se denominan también sociedades de beneficio e interés colectivo, que son las empresas BIC, que es un tipo de empresas que también hay que mirar, que pueden ser muy interesantes. El tercer eje que plantea es el de focalizar la inversión y el financiamiento para estas empresas MIPIMES. En cuarto lugar, tratar de hacer una articulación de todas las entidades del Estado alrededor de este tema del emprendimiento. Ellos dicen que hay unas 23 entidades del Estado que tienen que ver de alguna manera en los diferentes niveles gubernamentales con
el tema del emprendimiento, coordinados por el Departamento Nacional de Planeación. Y un quinto eje que ellos plantean es el de la formación académica, en donde pues, se plantea que las universidades, el SENA, las Secretarías de Educación, pues empiecen a desarrollar mecanismos que les permitan como fomentar en todos los niveles desde el punto de vista del sector educativo el emprendimiento, sobre todo en este caso de la primaria, secundaria y técnica incluso. Eso es lo que está planteando la ley. Esos son como los objetivos principales de la ley, el 2069. Pero digamos que yo tengo además una visión complementaria, para decirlo de alguna manera y de forma muy amable, frente a lo que es esta ley. En gran parte esta ley es una continuación de la ley de micro, pequeña y mediana empresa, de la ley 590 del año 2000, que luego fue reformada por la ley 905 del año 2004, que fue complementada por el decreto 957 del año 2019, que está contemplado en el COMPES 411 del año 2020, en fin. Desde que se hizo la primera ley de la micro, pequeña y mediana empresa, realmente todos estos objetivos están ahí comprendidos. En ese sentido, quiero decir que ¿dónde está el aspecto innovador? Pues el aspecto innovador no está por ese lado, hay que buscarlo por otro lado. Porque allí, desde el año 2000, se está hablando que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden acceder, por ejemplo, a las compras públicas. El gobierno dice que en este periodo, para el año del COMPEX del 411, dice que para el periodo 2021-2025 van a haber más o menos 90 billones de pesos de compras públicas en las cuales se le daría acceso a la micro, pequeña y mediana empresa para que participe allí. Realmente eso está en la ley del año 2000, ¿no? Y no se ha hecho. Si llevamos 20 años, ¿cuánto? 2000, 20 años. 20 años y eso ni se reglamenta ni se avanza. O sea que nos están pintando cosas buenas, pero que en la reglamentación o en la práctica realmente no se llevan a cabo. Entonces es un elemento muy importante tener en cuenta. Y el otro es que sí me parece que es un aspecto innovador, es incorporar, pero que tiene dos caras, para mí, el aspecto innovador es que incorpora y asimila a micro, pequeña y mediana empresa las empresas del sector solidario, que mencionaba Jesús, de las empresas cooperativas, las empresas mutuales y las empresas de fondos de empleados. Sin embargo, también plantea en alguna parte de la ley, en algún artículo, se habla también, por ejemplo, de las asociaciones de productores agrícolas, también se habla de las fundaciones, también se habla de las corporaciones y también se habla de las cajas de compensación familiar. Entonces, creo que ahí ya empiezan a presentarse un poquito confusiones porque realmente todos aspiramos, claro, lo que se llaman empresas de la economía solidaria, que son consideradas así desde hace mucho tiempo, pero con un régimen especial, que viene la otra cara, que es, digamos, como la gran pregunta, si no es que se busca asimilar a la micro, pequeña y mediana empresa con el sector cooperativo y solidario para enmarcarlo dentro del sector con ánimo de lucro y no solamente darle la oportunidad a estas empresas, que me parece muy buena la oportunidad que le den para acceder a otros mecanismos, pero me queda la inquietud, después de uno haber vivido de cerca todos estos procesos, si realmente la intención es fortalecer el sector o es asimilarlo más al sector con ánimo de lucro. Esa es una de las grandes preguntas que a mí me quedan, digamos, en las lecturas de esto y la comparación
toda esta legislación que ha habido sobre micro, pequeña y mediana empresa. Lo dejo ahí por esa primera parte. Muchas gracias, doctor Zoilo. Creo que usted se adelantó un poco a la respuesta a la siguiente pregunta, pero esa es la dinámica de estas cosas, que ya está planteando algunos de los puntos como críticos, puntos a profundizar. Por ejemplo, relacionado con las compras del sector público, un sector que es muy complejo, pero muy interesante. O sea, los volúmenes, usted lo dio en el dato, son billones de pesos que compra el Estado en todas sus ramas, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, pero pues las condiciones, los mecanismos, los requisitos son complejos y pues sabemos cómo se manejan esas cosas y todos los enredos que hay, los líos. Por ejemplo, uno ve lo de bienestar familiar con los alimentos, con la Secretaría de Educación, que serían espacios interesantes para muchas MIPYME y cooperativas. Es complejo, pero bueno, más adelante ustedes nos van a aportar más. Jesús, volvamos a usted con la siguiente pregunta, aunque de alguna manera ya lo respondió, pero me gustaría como tener ya nos dio la visión global en su concepto desde el punto de vista de la economía solidaria, ¿qué realmente sería lo verdaderamente innovador que usted ve para las cooperativas, para las empresas de economía solidaria? Eh, pues las novedades no son muchas. Ujú, Mi parecer es que eh, pues le da acceso a las cooperativas, sobre todo las del sector agropecuario, ujú, a tener más acceso a los órganos de Estado, como el Fondo Nacional de Garantías, para poder tramitar algún crédito vía Banco Agrario, Finagro, Coldis, aunque en la norma no hace referencia a Finagro, aunque el ejercicio está en apoyar cooperativas hacia el sector rural y hacia la mujer rural. En la norma contempla más hablar de Impulsa como el organismo muy cercano a Bancoldes, que ayuda a empujar la empresarialidad. Uno deduce que al tener fondo de garantías podría acceder a recursos de Finagro con menos problema del que se tiene. En la medida en que las cooperativas, sobre todo las del sector agrario, los aportes sociales de cada asociado a la cooperativa son mínimos y los requisitos para otorgar créditos a veces exigen un capital mínimo, lo cual pues queda como cuestión si esa reducción de trámites también implica o algún beneficio en que con poco capital de aportes sociales y de infraestructura pueda acceder a recursos para las actividades productivas del sector rural que puedan desarrollar las cooperativas. Y yo diría que las mutuales también, en la medida que en la norma especifica que si antes se dedicaba solo al ahorro y crédito y atender temas de salud y bienestar, hoy casi que pueden hacer como las cooperativas también multiactividad. O sea, si yo como mutual quiero desarrollar la palma o puedo desarrollar cultivos agroalimentarios en alguna región o ganadería, podría acceder en las mismas condiciones que una sociedad anónima, una SAS o una cooperativa agropecuaria del tamaño de Colanta, por ejemplo. O qué restricciones hay. La norma no deja mucha claridad. Sospecho que tendría que hacerse algunas reglamentaciones, pero esas concepciones genéricas de la norma creo que no las deja tan abiertas, y si yo hago parte de una de esas otras entidades, me siento amarrado de que no cumplen los requisitos que sí cumplen las otras, y seguramente puede terminar siendo un saludo a la bandera. Entonces, digamos, es una preocupación. Lo otro es que desde el SENA, que ahí dice que el SENA va a apoyar muchísimo eh, el conocimiento de todo lo que se apoyaba desde el SENA, se buscaba que cada vez que se fuera a crear una empresa, había que apoyar a los productores con un plan de negocios, de mirar si es factible o no. Aquí queda la impresión como que nos reunimos tres, legalizamos la cooperativa en la Cámara de Comercio, le sacamos NID y RUT y listos a producir. Pero no hay claridad con qué criterio, aunque la norma hace énfasis en producción agroalimentaria.
pero esa producción agroalimentaria, dependiendo de la región, tiene muchas vértices y por supuesto que requiere también buen capital que muchas veces no puede salir de una persona que se asocie, que de pronto no tiene títulos que respalden el crédito. Entonces, eso está por aclararse si hay alguna reglamentación que le dé algunos privilegios y excepciones para que las cooperativas con 3 asociados de bajos recursos puedan obtener un capital necesario para producir y transformar algún producto y ponerlo en el mercado. Diríamos lo que yo veo así en esa aproximación a la norma y queda implícito si es prerequisito tener un plan de negocio y una factibilidad que pretenda hacer o simplemente por el hecho de ser cooperativa puedo acceder a crédito, Correcto. que yo creería que no. Muy bien, Jesús. A ver, un punto crítico que yo le veo, me preocupa de la ley en lo que tiene que ver con cooperativas, y esta pregunta va para los dos, es decir, ¿qué tan conveniente, qué tan sano para la economía solidaria es rebajar a 3 la constitución de cooperativas para los dos colegas? Y de una vez les hago la otra pregunta que veo yo como 2 puntos un poco como complicados hacia adelante. La otra es que el doctor Zoilo ya introdujo el tema, cuando dicen que pueden participar en estos procesos también otras figuras como las asociaciones de productores y las corporaciones. En el caso de las corporaciones, personalmente me preocupa pensando, por ejemplo, en compras públicas, porque el caso de las corporaciones, hasta donde tengo entendido, ustedes me pueden corregir, por ejemplo, tienen una serie de garantías para contratar, y creo que incluso ellos como que no les cobran IVA. En cambio a las cooperativas, pues que son empresas de economía social, pero son empresas, sí les aplica el IVA. Entonces, ante una convocatoria de compras públicas donde participe una cooperativa o una mutual, yo lo veo así frente a una corporación, que entre otras cosas muchas universidades son corporaciones, podrían meterse en este negocio, estarían ya en desventaja. Entonces, frente a esas dos cosas, ¿cuál es su análisis? Comencemos por el doctor Zoilo. ¿Cómo ve lo de que las cooperativas se puedan crear con solo 3 personas, Zoilo? Bueno, pero primero respondamos la segunda sobre los otros aspectos innovadores que me parecen Ah, bueno, allí correcto, importantes sí, de destacar. perfecto, claro que sí. Pues mira, a mí me parece que un aspecto innovador de la ley es que incorpora de alguna manera al sector de la economía social y solidaria en lo que el gobierno ha llamado el Sistema Nacional de Innovación y Competitividad. Estos son unos consejos que sabemos que existen y funcionan, en donde están, por ejemplo, representantes a nivel nacional y a niveles departamentales, que están enlazados además con los consejos de productividad y competitividad, donde están los representantes de los gremios de las pequeñas y medianas empresas, están los representantes de los gremios de la microempresa, están los representantes de las asociaciones de las capital. Hay unas, no sé si hay una o 2 asociaciones de capitales de departamento, y creo que de distritos también. Está la Federación de Departamentos, está la Federación de Municipios, y entonces esto significaría que le daría ingreso también a, yo no sé si al CONES o a la Confederación de Cooperativas, como un asiento en esos consejos, en ese sistema nacional de innovación y competitividad, que de todas maneras es un sombrero muy grande, que tiene todo el sector productivo a nivel nacional y a nivel regional, y les abriría ahí una voz, un espacio importante para este sector que pues todos sabemos que representa, no sé, un poco más de 5.000 organizaciones y más de 7 millones de personas, etcétera. De manera que es un espacio importante y eso me parece a mí que es un aspecto innovador de la ley, específicamente para el sector cooperativo y solidario. Otro aspecto que me parece innovador es que
Por ejemplo, las cooperativas y las empresas, digamos, del sector solidario, pueden acceder a franquicias. Este es un concepto que realmente se ha aplicado básicamente para las empresas con ánimo de lucro, pero abre esa puerta, abre la puerta de la franquicia. Yo no sé cómo se haría ahí, porque normalmente lo que hace una cooperativa, lo que hace una mutual, es crear como sus propias seccionales, etcétera, y no sé si esto pues permita de pronto la apertura de este sector y un crecimiento pues importante a través de la figura de franquicia. No sé cómo en la reglamentación vaya a quedar eso, pero ahí lo menciona, ¿no? Sí, Y me parece un elemento también pues innovador, además de lo que hemos dicho de que son una ventaja. En torno a la pregunta de las 3 personas para formar una cooperativa y de 10 personas para formar una mutual, pues yo creo que puede causar una, digamos, una explosión o una implosión, no sé, de estas formas jurídicas a nivel nacional, en la medida en que se facilitaría mucho la constitución de este tipo de empresas. Eso puede tener aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos es que ayudarían a fortalecer mucho las organizaciones a niveles locales. Inclusive yo creo que las grandes cooperativas podrían fomentar a su interior como pequeñas cooperativas y volverse de alguna manera como, no sé, como tutoras o como padrinos, madrinas. padrinos, madrinas de estas empresas a su mismo interior. Pues todos conocemos que hay cooperativas muy grandes, una cooperativa como Confiar o Juriscog o la del Sena o Comeva o una que conocí ahí en mi tierra, que no sabía que era tan grande, que es Credit Servir, que tiene 100.000 afiliados como en 15 municipios. Eso es una cosa grandísima, eso es el banco más grande de una región. Entonces, pero realmente esas dimensiones empiezan como a sobrepasar las capacidades para atender las necesidades concretas. ¿Cuál es el problema de una entidad muy pequeña y de cierta manera la asimilación a micro, pequeña y mediana empresa? Es porque la estructura organizativa de las cooperativas y de las mutuales y de los fondos casi que se asimilan al tamaño que tienen las micros, las pequeñas y medianas empresas, el número de personas y en capital. En ese sentido, pues eran 2 hermanas que las juntan a la fuerza aquí, las casan pues por lo civil para ver si se entienden, las MIPYMES con el sector cooperativo y solidario. A mí me parece es una cosa muy buena porque tiende ese puente entre el sector solidario y las MIPYMES, y realmente se fortalecería mucho. Tendría que conversar mucho los empresarios del sector de las MIPYMES con el sector cooperativo para ver cómo hacen este empate y cómo realmente reglamentan favorablemente el asunto. ¿El temor cuál es? El temor es la sostenibilidad. Y realmente las cooperativas estas pequeñas nacen como nace una MIPYME dentro de una red o dentro de una cadena de producción, pues las posibilidades de sostenerse en el tiempo son muchísimas mayores que si nace por ahí independiente, suelta, que realmente se vuelve pues digamos, una empresa informal que no va a desarrollarse pues con el tiempo, porque es muy difícil en un entorno bastante complicado, bastante digamos, con muchas limitaciones que le establecen, y muchos impuestos y muchas cosas para que se desarrolle de manera independiente. Esa sería la principal limitación que yo le vería a una mutual o a un fondo o a una cooperativa que nazca sola, que no nazca dentro de una red, que no nazca dentro de una cadena, digamos, productiva local o nacional. Esa sería como mi opinión, Luis Carlos, sobre el Oh, maravilloso, Zoilo, aportes muy, muy valiosos, que sí, yo creo que tú has detectado algunos espacios que otros no vemos y es
tener cooperativas grandes que puedan apadrinar procesos nuevos con en estos gérmenes empresariales solidarios es un mecanismo interesante. Y tú dijiste una cosa clave, aquí hay que buscar que Confecop, hablarlo con nombre propio, genere una mayor, seguro sí la hay, pero hay que fortalecerla, profundizarla con ACOPI y seguramente con otras cámaras de la pequeña y mediana empresa en las regiones. Hay un concepto que tú siempre has impulsado, que es el de el desarrollo local, ¿cierto? Creo que es un modelo en Italia que fue muy exitoso. Creo que es la oportunidad para profundizar en ese tema. Pero bueno, Jesús, para ti, ¿cómo ves lo de las cooperativas con un número tan pequeño de asociados? Pues mira, yo no sé si el gobierno al analizar la ley puede echar un repasito al modelo solidario, Ujú. porque en la legislación desde la ley 79 hay un modelo cooperativo que son las precooperativas que se hacen con 5 personas. Sí. Aquí las bajan a 3 bajo la estructura de cooperativa. Y la precooperativa era una forma de decir que si no había muchas personas convencidas del modelo, empezar a 5 y cuando llegaran a 10, que es el mínimo para crear una cooperativa agropecuaria, entonces se transformaban de precooperativa a cooperativa. Correcto. Si uno mira las estadísticas colombianas, estas precooperativas han quedado huérfanas sin que nadie las impulse. Ujú. ¿Mm? Entonces yo tengo el temor que con las cooperativas de 3 personas pueda suceder algo parecido. A no ser que en una región importante, por ejemplo, una cooperativa agropecuaria de más de 10 personas sea la que cultive, y una cooperativa creada con 3 personas para iniciar puede ser la que comercialice o empaque o clasifique y haga parte de un ciclo de la producción hasta llegar al consumidor final. Cuando surjan esas cadenas podría ser viable en las cooperativas de 3 personas. Lo mismo pasa con las mutuales al bajar de 25 a 10, mm, donde la cooperativa tiene la ventaja desde su origen tener de sección de ahorro y crédito. Y si lo hacen con énfasis en el sector rural, pues es difícil que se capitalice rápido para que pueda tener un fondo de capital importante que pueda prestarle a los productores y garantizar un reembolso oportuno para seguir la cadena del financiamiento. Pero a su vez, pues la mutual podría ser casi lo mismo que haría la cooperativa de 3 personas, de acuerdo a esta ley, en la cual casi que le permite que la mutual también haga multiactividad. Entonces, no la veo tan amable, pero habrá regiones donde los circuitos productivos permitan estimular la asociatividad con los hijos o las esposas de los productores y empezar a tener como unas personas jurídicas alternativas con actividades específicas. Por ejemplo, en algún campo donde hay harta fortaleza de cultivos, pueden crear una cooperativa de 3 personas para que se especialicen en ganadería o en cerdos o en caprinos y pues puedan llevar unidades de negocios diferenciadas en la medida que en el campo hay familias también numerosas y si entienden la norma pueden tener unidades de negocio diferenciadas. Correcto. Muy bien, Jesús. Hasta ahí sería, ¿cierto? ¿Tu respuesta? Sí, 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 sí. Bueno, gracias Jesús y Zoilo. Creo que ya nos van dando insumos importantes, interesantísimos para que nuestro auditorio, creo que yo ya he hecho muchas preguntas. Vamos a dar el espacio a nuestros invitados participantes para que dialoguen con nuestros dos expertos y planteen sus inquietudes y reflexiones. Yo dejaría acá simplemente una cosa. Obviamente todos lo sabemos, una ley define pues un propósito y unos grandes derroteros, pero hay un aspecto importantísimo que creo que todos nos va a tocar ayudar a construir, que es la reglamentación de la ley. La experiencia mía es que a veces una ley regular se puede mejorar un poco con una buena reglamentación. Y por el contrario, también conozco de leyes buenas que se han torcido, se han afectado con una reglamentación deficiente, miope, estrecha, construida por gente que no sabe. Entonces yo creo que ahí
Dejo eso como para la discusión más adelante. Ahí tiene un papel muy importante el sector solidario y yo diría que ACOPI también, los actores que tenemos que ver más directamente con esta ley, a estar muy atentos a, incluso en un momento dado, solicitar o presionar la reglamentación de la ley lo más pronto posible, pues para que pueda comenzar a funcionar. Hay un punto, colegas, que yo veo como crítico, me gustaría una respuesta corta, si se puede ahorita, que es este. Muchas leyes en Colombia son muy buenas en el papel y en las intenciones, todo, pero llega un punto crítico que es la parte de recursos, la parte financiera. Recuerdo que cuando estuvimos construyendo la ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, entonces, bueno, ¿y cómo se va a financiar todas estas cosas tan bonitas? Dijo, no, no, eso es con el presupuesto de cada institución, que ya lo tienen, todas las instituciones del sector agropecuario tienen plata para extensión, entonces esa plata pues es con la que se va a ejecutar. Algunos argumentamos que eso no es viable porque todas las instituciones ya tienen compromisos, tienen programas, tienen proyectos y no hay garantía pues de que destinen recursos a unas nuevas acciones. Planteamos de que se debería haber establecido en la ley, eso no quedó pues por muchas razones, un porcentaje así fuese muy pequeño, decía el X% del presupuesto general de la nación irá para el fondo del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Me preocupa porque ustedes que han estudiado la ley en detalle, estuve leyendo en la parte financiera y dice que, o sea, no, no es concreto, que eso está por definir, que hay que buscar los recursos. Entonces, no sé si puedan ustedes dar una respuesta inicial y abrimos el espacio para los demás participantes. Doctor Zoilo, en esa parte de la financiación, ¿cómo ve usted la situación de la ley, la puesta en marcha de la ley? Claro, esa es una preocupación central que en principio uno diría que está resuelta si se ejecuta como debe ser. Ajá. Mire, el COMPES 4011 del 30 de noviembre del año 2020, del año pasado, que establece la política de emprendimiento y sobre la cual se monta, digamos, la ley que se firma el 31 de diciembre, habla de un monto de para los próximos 5 años, es decir, del 2021, de este año hasta el 2025, de un aporte de 212.961 millones de pesos. Entonces, en principio, uno diría, ahí hay unos recursos, pues, para CASE, ¿no? Para empezar claro. a desarrollar el tema. Sí. Allí, ¿a través de quién? A través, dice, de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura, el amigo Julio que está ahí de Findeter, pues, para que nos reserve una plática para eso, de Finagro, perdón. Sí, Finagro. El Ministerio de Trabajo. Toda la que quieran. Julito, el Ministerio de Educación, el DNP, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, uno diría que en principio ahí hay unos recursos, hay un caso inicial que si se junta con algunos recursos para el tema de la educación, por ejemplo, en este campo, con los del Ministerio de Educación, en las secretarías departamentales y municipales, en el Ministerio de Agricultura, con las otras instituciones que hay, pues entonces creo que habrían recursos. ¿Cuáles son los temores? Digamos, los aspectos débiles que uno diría pueden tener la ley. Uno es que realmente el sector cooperativo y solidario y el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, háblese de los gremios, háblese de las asociaciones, de las organizaciones que tiene el sector, no nos apropiemos de la ley. Necesitamos apropiarnos de la ley para que se haga efectiva, ¿no? Y en segundo lugar, que digamos que se incida de manera sustancial sobre la reglamentación, para que la reglamentación, pues, primero no se demore mucho tiempo, pues no se alargue indefinidamente, y en segundo lugar, para que quede realmente cómo se necesita a partir de las necesidades de la gente y de los territorios. Todo esto se puede hacer siempre con voluntad, digamos, y con mucho trabajo, por supuesto, y tratando de llevar a lo concreto siempre todas estas cosas que se plantean ahí, que
que como hemos dicho desde el año 2000 pues se vienen hablando y tal, pero que realmente en la práctica son difíciles de aterrizar. Eso. Perfecto, Zoilo. Muchísimas gracias por esos nuevos aportes, esas nuevas reflexiones sobre algunos puntos críticos. Jesús, ¿tú quieres, en la parte de financiación, quieres aportar algo más Sí, sí, yo quiero hacer una acotación también importante Perfecto. ahí en ese sentido, y es que tradicionalmente la banca tradicional no es tan amiga de los préstamos a los modelos cooperativos. Y de pronto Copcentral, que nace pues como con el sector cooperativo, en alguna medida lo está haciendo, pero el resto de la banca tradicional difícilmente puede llegar, inclusive con las bancas de segundo piso. Personalmente he tenido que acudir a través de una cooperativa a Bancoldes para compra de parque automotor, y por ser cooperativa decidieron no prestar. Y aprovechando que está el amigo Corso ahí, creamos una asociación mutual en los educadores de Cundinamarca, que cubre casi todos los 116 municipios de Cundinamarca, y pretendíamos hacer un convenio con Finagro en la medida que muchos educadores tenían sus fincas para hacer emprendimientos, y Finagro no quiso facilitar recursos a través de la mutual para apoyar a los productores que eran maestros y a su vez tenían sus fincas, porque pues, no había tradición que una mutual fuera a hacer convenio con Finagro, y no se pudo. Y hoy pues gracias al trabajo solidario, esa mutual hoy es la segunda más grande del país, y lo ha apoyado Copcentral, y se está haciendo eso que se quería hacer antes de la mano de Finagro. Entonces no sé si hoy con esta ley flexibilicen en las bancas de segundo piso esa opción de que las cooperativas puedan ayudar a irrigar esos recursos con la garantía de que al estar muy cerca de las cooperativas puedan tener ese beneficio con Fondo Nacional de Garantías y demás. Pero iríamos con ese ejemplo que les digo, que tuve la oportunidad de estar muy cerca y acompañarlos, y salir frustrados de que no se podía, ¿no? Entonces, de pronto, eso es como una aspiración de que con esta ley también la banca de segundo piso pueda tener otra mirada más aterrizada. Y por supuesto, también la exigencia a las pequeñas de que tienen que prepararse más para saber hacer un buen plan de negocios, aunque la norma habla de que recibirá apoyo del SENA, pero hacer un plan de negocios no solo llenar un formato, sino tener una visión de proyección bien importante. Entonces, habría que mirarlo, o tan pronto salga alguna reglamentación de la ley y que le dé el gobierno expectativas a que a través de Bancoldes y Finagro pueda respaldarse en estos modelos. Perfecto, Jesús y Zoilo, muchísimas gracias. Creo que ustedes nos han dado un panorama muy importante. Cuáles son los elementos clave de la ley. Zoilo hizo una descripción muy importante de como los 5 ejes de la ley, que son bien interesantes. Y Jesús y Zoilo nos mostraron algunas de las fortalezas que ellos le ven, de las oportunidades que se abren para el sector solidario y para el sector de la MIPYME, e igualmente algunas debilidades o amenazas que hay para el sector. Entonces, con este contexto, vamos a abrir un espacio de unos 30 minutos para que el auditorio que tenemos participen. No sé, Fernando, si alguna persona ha planteado alguna pregunta en el chat, o abrimos para que directamente las personas hagan las preguntas. No hay preguntas escritas en el chat Bueno. hasta el momento, pero podríamos darle la palabra, y creo que vale la pena al doctor Julio Corso que intervenga como representante de Finagro, que se mencionó mucho aquí ese tema por parte de Zoilo y de Jesús en cuanto al acceso de créditos. Si quiere, por favor, abra su micrófono y puede hacer su pregunta. Gracias, Fernando. Con gusto.
Gracias, Fernando. Zoilo tuvo la gentileza de mandarme desde ayer la invitación y por eso me pegué. Y más que en nombre de Finagro lo hago porque me gusta el tema. Y le agradezco a Zoilo y a Jesús, que también lo conocí desde la época del SENA, que nos han enseñado sobre la ley. Y los noto optimistas y me alegra que sean optimistas. Yo tal vez por haber visto tantas leyes en Colombia me he vuelto un poco pesimista, porque es que en Colombia tenemos ley para todo y COMPES para todo. Y después viene la realidad y nos muestra cosas contrarias. Mire que el plan de desarrollo, y hablando de lo que decía Jesús, en algunos de los artículos dijo que Finagro le pasara parte de sus utilidades a un fondo que administramos, que es el Fondo de Microfinanzas, y se los pasamos. Y teníamos como meta el año pasado tener unas 6 nuevas cooperativas haciendo redescuentos en Finagro. Y llevamos como 13 casos a la Junta Directiva y no nos aprobó ninguno. Porque aquí pareciera que ni siquiera la ley del plan, algunos la quieran cumplir. Yo en el chat colocaba que sin esta ley también, sin esta ley, pues en Finagro o a recursos Finagros pueden acceder las empresas grandes, medianas, pequeñas y las microempresas. Pero mientras seamos banca de segundo piso, pues estamos también sujetos a que los bancos de primer piso, las cooperativas que redescuentan con nosotros, que hoy hay como 17, conviertan a las mutuales o a las micros o al emprendedor en sujetos de crédito. Porque el mejor proyecto del mundo le puede parecer muy bueno al vicepresidente de Finagro, pero si el banco no le juega, no hay nada que hacer. Nosotros tenemos los recursos, tenemos garantías, y mire que en virtud de la pandemia, hasta antes de la pandemia, el Fondo Nacional de Garantías no se metía en el sector agropecuario y ahora lo puede hacer. Es decir, no solo existe la posibilidad de hacerlo con el Fondo Agropecuario de Garantías que administramos nosotros, sino con el Fondo Nacional de Garantías. Mire usted que el Fondo Nacional de Garantías está dando garantías hasta el 90%. Mire que Europa y Estados Unidos hicieron garantías institucionales del 100%. Cuando nosotros las hicimos con César Pardo y Rodrigo Villalba nos dijeron que estábamos locos. Porque hay gente que tiene la sensación de que cuando hay garantía estatal del 100%, el deudor no cree que tiene un crédito, sino que le estaban regalando la plata. Puede que eso induzca, pero no es la verdad. Nosotros tuvimos en una época garantías del 100% y la siniestralidad fue igual que con las garantías del 80%. Porque es que la garantía no mejora un proyecto. La garantía mejora el acceso al crédito. El proyecto sigue siendo el mismo. Un FAC no hace que una vaca dé más leche ni que un café dé más pepas. Lo que hace que dé más leche o que dé más pepas es la nutrición que le demos a esa vaca o a esa mata de café. Entonces la garantía debe mirarse siempre como una forma para acceder, para que no se le olvide que la banca, incluso hoy en día, le tiene miedo a las hipotecas. Porque es que cuando yo estudié Derecho hace mucho tiempo, un proceso ejecutivo se demoraba 6 meses. Hoy un proceso ejecutivo se demora 6 años, aunque no tenga hipoteca. Porque la congestión de la justicia, por la cantidad de herramientas que existen, por la cantidad de cosas que los abogados hacen para alargar los procesos, hace que no se vuelva efectiva tampoco ni siquiera una hipoteca. Indudablemente Finagro tendrá que analizar la ley porque somos parte del gobierno, somos parte del sistema de crédito, en este caso agropecuario, y tendremos que buscar la manera de llegar más. Finagro quiere siempre no solo que se coloquen más recursos, porque eso lo hacemos todos los años, sino que más personas accedan al crédito, que es un problema grande todavía. Nosotros, el mejor de los años, hemos hecho 450.000 operaciones nuevas. Y si usted revisa que en el campo pueden haber 12 millones de personas, pues es mucha la gente que falta. Y lo peor, diría yo, es que todavía tenemos en el sistema mucha falta de oportunidad. Entonces, Luis Carlos, que también sí ha sido tan trabajador de estos temas, sí, Julio, encuentra uno que si un crédito se demora en otorgarse 3 meses,
pues cuando el crédito salga ya es, perdónme la palabra, inútil, porque ya usted tuvo que endeudarse con alguien para hacer su proyecto. Y entonces el poco subsidio que hay con la mejor tasa, se lo está transfiriendo a alguien que le fió a usted los insumos, a alguien que le fió la semilla o los fertilizantes, y que lógicamente no le dio un buen precio porque usted no lo pudo pagar de contado. Entonces, cualquier sistema, sea el que yo hago parte en Finagro, como el que maneja el Fondo Nacional de Garantías, si el crédito no es suficiente, oportuno y adecuado al proyecto, pues le estamos haciendo un daño al usuario del crédito. Gracias, Julio, por sus aportes a las inquietudes que había planteado Jesús y para todo el auditorio. Si hay alguna persona más que quiera intervenir, por favor, levantar la mano y Fernando le concede el uso de la palabra. ¿No hay, Fernando, más preguntas, más inquietudes, parece? Sí, hay una persona que levantó la mano ahí, pero sé que dice que un invitado. Abre el micrófono. Ah, sí. No está identificado. Ya me escuchan. Sí, le escuchamos. Adelante. Su nombre, por favor. ¿Su nombre, por favor? Vázquez. Sí, gracias. Primero Gracias, que todo, Marcelo. un saludo muy especial al profesor Zoilo Pallares y al compañero Jesús. Mi nombre es Ángelo Franco de la Asociación Mutual por 30. ¿Continúo? Ángelo, sigue. Gracias. Bueno, okay. Pues sigo yo. Sí, con respecto, yo quisiera preguntarles qué expectativa o cómo visionan ustedes el artículo 21, en donde pues el gobierno nacional dice que expedirá un decreto de regulación prudencial sobre la captación de ahorro que desarrollan las asociaciones mutuales. Pues por supuesto ese es uno de los servicios que tenemos nosotros. ¿Y cómo ustedes visoran ese parágrafo y hacia dónde le estarían apuntando o qué estarían teniendo en cuenta el gobierno nacional frente a la ley de emprendimiento, la 2069, y lo que nosotros actualmente estamos viviendo como prestación de servicios del ahorro? Quisiera conocer un poco la lectura de ustedes al respecto y mil gracias, muy amable. Bueno, Ángelo, ¿cuál de los dos quiere dar respuesta? Si quiere, yo a ver, Jesús. Ahí. Sí, Jesús. A ver, para Ángelo y para todos, pues las asociaciones mutuales casi desde que tienen una dinámica mucho más formal en Colombia, siempre han tenido la sección de ahorros. Con las reglamentaciones más recientes y las dinámicas profesionales de muchos directivos, han acogido el modelo de todas las líneas de crédito que tiene una cooperativa, dentro de ellas las de fomento empresarial, en la cual se le ayuda a los asociados a crear sus empresas, pero a través del Comité de Educación de la Mutual se le hace acompañamiento para que la plática, diríamos, no se pierda y pueda tener un retorno a la mutual. Entonces, en las que yo conozco, y por decir algo, la mutual de los educadores de Cundinamarca, al asociado que quiere tener un proyecto productivo agropecuario, pues se le pide que haga un plan de negocio, un estudio de factibilidad, y como no lo saben hacer, entonces la mutual le pone un asesor que se lo ayude a redactar y que busque garantizar de que tenga retorno de ese ingreso. Y diríamos que la morosidad que tiene los créditos en esta mutual son mínimos, y por supuesto que están soportados en el ahorro que tienen en la mutual y las garantías que tiene la mutual para salvar ese recurso, y sobre todo que la mutual dentro de su equipo pone personas que le acompañen y le ayuden, que no se le dañe el negocio, salvo que sea por factores naturales. Se desbordó el río o el invierno acabó con el cultivo, pero de lo contrario, para eso pues hay seguros que la mutual tiene.
pero diríamos que ese modelo sin esta ley ya estaba, ¿cierto? Otra cosa es que de pronto ahorita dándole publicidad a la norma, las mutuales que hoy existen, diríamos, como diríamos en el argot popular, se pellizquen y empiecen a trabajar en función de, de créditos enfocados al fomento de proyectos productivos con los asociados. Gracias, Jesús. No sé si Zoilo quiera ampliar, complementar la respuesta de Jesús. Pues haciendo referencia un poco a lo que dice la ley y lo que mencionaba Julio, el Fondo Nacional de Garantías entiendo que abre la puerta pues con esta ley para que las organizaciones del sector cooperativo y solidario puedan acceder y respaldar un poco los créditos que prestan estas entidades. Yo no sé si lo interpreto bien, pero si es así, ese sería como otro respaldo que se puede acudir allí, imagino que con un costo pequeño, pero que sería un respaldo indudablemente para los recursos que presta la mutual para los diferentes proyectos productivos. No sé si interpreto bien, Julio, ¿será que es así? Yo pensaría que sí, solo y además Jesús, yo creo que también podría ser lo siguiente. Nosotros hemos querido que sea el recurso de Finagro puedan acceder también otro tipo de organizaciones. Y como le digo, el plan de desarrollo nos autorizó las cooperativas. Hay que seguir insistiendo, porque no puede ser que la Junta Directiva de Finagro vaya a mandar más que el plan de desarrollo. El de las mutuales no lo tengo tan claro, pero ahora con esta ley probablemente se está abriendo la puerta. Pero no obstante, para el caso que usted está poniendo el ejemplo, a veces nosotros tenemos una línea que se llama de anticipo a productores, donde la mutual se podría volver casi que la comercializadora y sacar un crédito. Voy a ponerle un ejemplo de 1.000 millones para sembrar mango a través de 50 mangueros que van a sembrar cada uno de a 20 hectáreas. ¿Cierto? Estamos hablando de las 1.000, pero el crédito lo saca la mutual como comercializadora o como transformador y lo irriga a esos 50. Es una especie de crédito asociativo. Lo que ocurre es que el crédito asociativo que usted también conoció, pues hoy en día el Banco Agrario, que fue el que nos ayudó en la época del 2001 al 2005, no le tiene muchas ganas a ese crédito porque tuvo varios siniestros. ¿Y cuál es el problema? Y Zoilo me lo he oído decir también algunas veces, que la gente, no es el caso de ustedes, de la mutual, pero en algunas asociaciones que nos pasó en cacao en Santander o en maíz en el Cesar, la gente se asocia para sacar el crédito, pero se disocia para ejecutar el proyecto. Y entonces no se conseguía quien fuera el integrador para que respondiera por el crédito. Pero yo voy a empezarme a mirar la ley y a crear la inquietud a nivel de Finagro, a ver qué cosas debemos hacer, no solo como le digo, con el plan de desarrollo, sino con esta nueva ley de emprendimiento. Perfecto, Julio. Muchas gracias por sus aportes, por su ayudar en la claridad. ¿Hay otra persona, Fernando, que parece que está pidiendo la palabra? Hay dos personas. Marcelo Vázquez creo que había pedido la palabra hace un momentico. Sí. Y después señor. sigue. Buenas tardes. Y después sigue. Buenas tardes. Y después sigue Germán Cardosa. Bien. Sigue Marcelo, adelante. Sí, en estos días un amigo me comentaba de los recursos disponibles, especialmente ahora con la época de pandemia. Me dio todas las indicaciones, me mandó los links y obviamente todo esto viene a través de Finagro. Y Finagro manda al interesado a los bancos. Y en los bancos pues ponen unos requisitos demasiado complicados. ¿Sí? Y cuando se va uno a meter por el lado de la línea de rendimiento, entonces las condiciones son al revés. O sea, por el hecho de tener una empresa inscrita en la Cámara de Comercio, para el banco es útil para acceder a un crédito de estos supuestamente alivios financieros de Finagro. Pero otros requisitos son muy difíciles de cumplir por las exigencias que hacen. O sea, ahí no queda uno en nada. Y va uno, aparte de
a las líneas de emprendimiento. Entonces el emprendimiento exige que hasta ahora se vaya a comenzar a trabajar. Entonces, es decir, ahí en este caso estamos a la deriva, porque yo tengo una empresa productora de insumos para la agricultura de alta tecnología novedosa, no solamente los insumos, sino todo el modelo de producción, que está dando un éxito extraordinario a todas partes donde hemos puesto a trabajar este modelo. Es espectacular, porque es un modelo sostenible, baja costos, se hace producción limpia, bueno, una cantidad de cosas. Pero fueron varios años que hubo que dedicar a investigar, a hacer pruebas, a mejorar todo. Y ya en el momento que empezamos a buscar la comercialización, entonces nos encontramos con las dificultades para acceder a un crédito. Entonces, como les digo, ayer estuve en el banco La Vivienda, que tengo la cuenta ya. No, los requisitos son una cosa como quien dice, como para tener una empresa estilo Postobón, así para el que no necesita la plata. Y si voy a medir por el lado de las líneas de emprendimiento, entonces tampoco, porque ya la empresa es demasiado antigua. Entonces no sé ahí cómo podemos hacer. Listo, Gracias, Marcelo. Marcelo. Adelante. Gracias. Sí, es un caso pues ya particular, preocupante, y creo que el caso de Marcelo, pues con toda seguridad no es el único. Hay muchos casos de esos en que buenos proyectos, buenas ideas, y en el caso de Marcelo, que ya es una realidad, una empresa que ha venido construyéndose gradualmente, conozco buena parte de su trayectoria. Llega un momento en que cuando necesitan un recurso como el crédito, pues tienen muchas limitaciones. La percepción que tengo es que la mayoría de la banca, no digo que toda, la mayoría de la banca no mira un concepto que planteaba Julio hace un rato, la fortaleza, la consistencia del proyecto, sino miran es qué patrimonio tiene el usuario del crédito que les garantice a ellos la recuperación. O sea, dicen, si el proyecto no funciona, pues le caemos a la finca o al carro o a la beca que tenga el usuario. Estoy exagerando un poco, pero es un poco como es la realidad. Entonces, esos son puntos complejos de nuestro sistema financiero. Gracias, Marcelo, por su aporte. La siguiente persona, Fernando, que está por ahí en turno. Sí, es Germán Cardosa. Adelante, Germán, puede abrir su micrófono. Y después sigue Gerardo. Ok, Germán. Sí, soy tanto para el doctor Zoilo o para el compañero Jesús. En este momento, pues para el sector agropecuario, especialmente para economía campesina, agricultura familiar y aún medianos productores, pues existe la posibilidad de que la Agencia de Desarrollo Rural pueda financiar proyectos productivos individuales y asociativos, y los cuales pues no son reembolsables. Pero si no son responsables, no lo está financiando. Bueno, por eso. Déjeme terminar la idea, por favor, y después me deja que los demás, a las que le estoy viendo la pregunta, me hace el favor. Sí, entonces, esa Agencia de Desarrollo Rural, sí, unos créditos. Entonces, lo que estoy planteando, si estamos hablando de una ley de emprendimiento, es como la articulación para que, por ejemplo, cooperativas, asociaciones mutuales, que puedan orientar organizaciones campesinas, asociaciones de productores, etcétera, pues puedan de una manera pues apoyar a esas organizaciones, comunidades, para hacer efectivamente a ese derecho que está en la ley, y que fue reafirmado en el decreto ley 902 de 2017 de producto de los acuerdos de paz. Pero es saber cómo realmente la agencia, qué papel puede jugar la Agencia de Desarrollo Rural en cumplimiento de esa ley de emprendimiento. Y ya que y ahí sí sería también esa sí sería para el doctor Julio Corso. En este momento, producto del acuerdo de paz, creó una línea especial de crédito para compra de tierras, establecida por el mismo decreto 902. Ya hay unas directivas de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, pero
pues no se conoce de manera concreta y precisa, pues en este momento sí hay algunos beneficiarios, hasta el año 2020 todavía no habían los primeros beneficiarios de esa línea especial de crédito. ¿Y cómo se podía articular esta ley de emprendimiento para que también las mutuales, lo que sea, puedan impulsar el acceso a tierra a través de esta línea a muchos de sus asociados que quisieran adelantar proyectos productivos agropecuarios? Perfecto, Germán. Muchas gracias por su intervención, sus aportes, su inquietud. Y es cómo buscar la articulación de las políticas, los programas de la Agencia de Desarrollo Rural. Y yo ampliaría, y de otras agencias, por ejemplo, Luis Carlos. Agencia Nacional de Tierras, ya Julio te doy la palabra, Agencia Nacional de Tierras y otras del Estado que tienen que ver con los acuerdos de paz. O sea, todo esto es un punto que planteó el doctor Zoilo hace un rato, que él le veía como un objetivo, y es cómo lograr una mejor y mayor articulación de toda la institucionalidad. Yo creo que Julio recuerda, y todos los que tenemos ya mucho bagaje en esto, que siempre se ha hablado, hay descoordinación, hay desarticulación de la institucionalidad pública. Entonces, creo que hay avances, por supuesto, hay mejoras, pero todavía hay que buscar una mayor y mejor integración sobre el tema. Julio. Sí, gracias. Germán, tanto la Agencia de Desarrollo Rural como el Ministerio manejan algunos programas que no tienen que ver con crédito, no es de financiación. Pues el Ministerio maneja las alianzas productivas, hay que inscribirse en la página del Ministerio, hay que llevar allá los papeles, y la agencia también tiene algunos proyectos que inclusive a veces se cofinancian o se gestionan entre la agencia y los entes territoriales. Y como usted mismo lo dice, no son reembolsables. Por eso yo le decía que no era financiación. Pero existen ese programa tanto en la Agencia de Desarrollo Rural como lo que llaman alianzas productivas en el Ministerio. Hay una dirección de alianzas productivas en el Ministerio. Yo le aconsejaría que se comunicara con ellos por correo. Y respecto a no, eso me interesa. Como hablamos de ley de emprendimiento, y la ley de emprendimiento la entiendo, no solamente tiene que ver con el tema de crédito, tiene que ver también con todas estas opciones de política pública. Pero es por lo siguiente, Germán. Es muy diferente un proyecto donde ustedes van a recibir una ayuda del Estado, llámese la agencia o el ministerio, y como usted mismo dijo, es no reembolsable, a la mejor línea de crédito del mundo en la cual interviene un intermediario financiero. Cuando es con un intermediario, como decía Luis Carlos, le va a pedir un proyecto, le va a exigir que le demuestre que ese proyecto es viable desde el punto de vista técnico y financiero, y cuando le da esa viabilidad, le pide unas garantías. Entonces son dos cosas aparte. Respecto a lo de tierra, le tengo una buena noticia. El año pasado hubo unos 5 o 6 créditos porque, de acuerdo al decreto 902 que usted mencionó, obligaba a estar inscrito en el RESO. Y usted sabe que esa inscripción no ha funcionado de la mejor manera. La comisión de crédito que hubo el 13 de enero, que fijó las pautas para el año 2021, quitó la obligatoriedad de estar inscrito en el RESO, y además, antes solo se permitía para pequeño productor y lo va a permitir también para mediano productor, y le pueden financiar no solo la compra de tierra, sino los gastos de formalización. Pero no quiero decirle con eso que los créditos salen automáticamente. Cuando uno tiene un crédito de compra de tierra y le quiere poner algo encima, llámese plantas o animales, se necesita ser un proyecto muy, muy bueno para que logre darle un flujo de caja positivo. Porque a veces uno dice, salió una línea para compra de tierra, entonces me voy a comprar una finca de 300 millones y le pongo 200 de vacas encima, son 500, hablando de un mediano. Y resulta que si yo no pongo nada y todos los 500 se necesitan financiar, es difícil que el proyecto le dé flujo positivo. Y los bancos nunca le van a financiar un proyecto donde el flujo de caja no dé positivo. Perfecto, Julio. A mí me parece interesante lo siguiente, que pues este es un casos particulares. En la ley el eje número 4 dice articulación de todos los programas del gobierno, que son como 23,
con el Departamento Nacional de Planeación, pero para estos casos puntuales yo sugeriría que en el caso, por ejemplo, de Germán, si de pronto está afiliado a una cooperativa o una mutual o algo, donde le puedan pues apoyar para lo que dice Julio, hacer un buen proyecto que pues sabiendo ya como el caminito, pues entonces lo puedan presentar y se pueda realmente hacer realidad, ¿no? Perfecto, Zoilo, muchas gracias. Voy aquí a comentar como un poco anecdótico en la línea que plantea Zoilo y Julio sobre los créditos para tierras. Estaba haciendo remembranza, Fernando seguramente se acuerda, y Julio por supuesto la conoce al detalle, lo que fue la Ley Quinta de 1973, en la que había una línea de crédito para profesionales del sector agropecuario para proyectos. Entonces, exactamente nos pasó eso. O sea, decíamos, mira, un proyecto para sembrar esto, entonces necesito tanta plata para comprar la finca, porque uno estaba recién salido de la universidad, y necesito la plata para montar el proyecto. En resumen, voy a decirles anecdóticamente cómo manejamos muchos profesionales esa situación. Oiga, ¿cuál ha sido el día más feliz suyo de profesional? Hermano, el día que me aprobaron el crédito para mi finca y mi proyecto. Qué berraquera. ¿Y cuál ha sido el día más, el otro día? Dijo, el otro día más feliz fue el día que pude vender esa hijueputa finca. Perdónme la expresión, pero es un poco anecdótico. O sea, esto tiene una complejidad, los proyectos para Germán, que incluyen los dos componentes, la compra de la tierra y montar un proyecto productivo, porque yo creo que no hay una especie tan rentable que permita esas dos cosas. Voy a aportar, yo soy ingeniero agrónomo y a través del gremio, los agrónomos, colegas invitados de FIACOL, se está perfilando un proyecto para presentar, para que asignen no a personas individuales, sino a las organizaciones de agrónomos. Eso aplica para veterinarios y para otras profesiones, tierras que están en este Banco Nacional de Tierras, sobre todo las tierras de extinción de dominio a la gente que las ha obtenido de manera irregular. Entonces, lo que estamos proponiendo es que esa tierra, no que nos la vendan, no nos interesa comprarla, sino que nos la entreguen en comodato a un periodo pues, que justifique la inversión que se haga, el esfuerzo, entre 20 y 30 años, y conseguir ahí sí la financiación para proyectos que impulsen actividades agropecuarias que sean sostenibles, económica, social, ambiental y técnicamente. Esto como unas reflexiones generales para los que nos están escuchando, que ya los casos particulares, como lo dijo el doctor Zoilo, incluso nosotros desde Coagrocol, Fernando me ratifica, podríamos ya posteriormente ofrecer algún tipo de asesoría. ¿Verdad, Fernando? Sí, de acuerdo, Luis Carlos, muchas gracias. Bueno, muy bien. Mira, hay otra pregunta, la última será la última intervención de Gerardo. Adelante, Gerardo. Sí, muy buenas tardes para todos los presentes. Yo veo pues con preocupación toda esta ley de emprendimiento, escucho los casos, escucho... Gerardo. Sí, decía que veía el esfuerzo y el trabajo de muchas personas para comprar las tierras, para cultivar, para hacer esos proyectos. Y mi pregunta, pues, es ¿cuál es la visión respecto a la posición de un gobierno nacional que impulsa emprendimientos, igual que las leyes y todo, pero sacrifica a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de las importaciones fruto de los tratados de TLC, como lo vemos que está sucediendo en el agro con la papa, el arroz, con los lecheros, en la manufactura, con los zapatos y la confección? Entonces, yo dejo pues la inquietud, y si hay respuesta sobre el caso, que es un caso de personas que tienen los patrimonios, como dirían los médicos, están exponiéndose en la primera línea y fuera de eso están exponiendo sus patrimonios. Muchas gracias. Gerardo, gracias por tu si quieren, reflexión. Si Zoilo o Jesús quieren hacer algún análisis, algún comentario frente a esta reflexión de Gerardo.
Bienvenido, Gerardo, y saludo especial. Pues Gracias, yo creo que hay que buscar, estas leyes sirven como para buscar las grietas que tengan para poder apoyar lo que hay que apoyar. En este caso, por ejemplo, yo diría que está bien impulsar los emprendimientos, pero es que primero realmente hay que apoyar a las empresas que ya están. Es decir, la gente que ya tiene una experiencia, etcétera. Y yo creo que esta ley, como es una ley MIPYME, es una complementación de la ley de emprendimiento, es como una complementación de la ley MIPYME. De hecho, se traslapan ahí algunas cosas en eso, por eso vale la pena estudiarla. Entonces, yo creo que hay que buscar la manera de encontrar esos elementos que tengan la ley para eso. Primero, y segundo, el camino que se abre para trabajar juntos de la mano el sector de las MIPYMES con el sector cooperativo y solidario. Yo creo que para mí es como la gran puerta que se abre, y pues ya son empresas constituidas, son empresas que están andando, etcétera, pero yo le veo al sector cooperativo y solidario dos grandes virtudes, digámoslo así, dos grandes potencialidades. Una es que de alguna manera tienen recursos. Cuando uno ve cuáles son los recursos que tiene el sector, o que tenía, claro, ahora deben estar mermados por la pandemia, pero perfectamente uno habla o encontraba de que los fondos, las cooperativas, las mutuales tienen, no sé, 15, 20 o más billones de pesos allí, y que entre otras cosas están en los bancos. Ese es un punto importante, porque las micro y pequeñas empresas tienen muchas dificultades, como todos sabemos, también para el acceso al crédito. Y segundo, las cooperativas también tienen un mercado. Y con esto pues voy a hacer otra sugerencia final. Es que yo creo que esta ley nos debe permitir organizar cooperativas de consumo. Eso es una cosa que hemos hablado con Marta Giraldo y otros compañeros ahí en los circuitos económicos solidarios. Creo que hay que organizar, o hay que pensar en cómo esta ley, Jesús, que es el gurú de este tema, cómo de pronto se pueden organizar, ayudar a organizar, por ejemplo, cooperativas de consumo, que pues el consumo es disperso, tenemos organizada la producción, pero el consumo no lo tenemos tan organizado. ¿Hasta dónde podemos, por ejemplo, Jesús, que conoce un poco esto también, cómo todos estos condominios, todos estos grandes edificios, sitios donde está concentrada la gente, nosotros los consumidores que vivimos en edificios, cómo ayudamos a fomentar cooperativas de consumo, por ejemplo, en estos lugares, ¿no? Porque hay que comer todos los días, hay que comprar cosas todos los días, una de más necesidad que otras, pero y recordemos que el sector cooperativo empezó hace 200 años con cooperativas de consumo, y eso no se ha desarrollado. Para dejar esa inquietud allí, Gerardo, porque creo que el tema tiene que ver con el mercado y tiene que ver con el apoyo, digamos, del sector financiero, de los dos puntos delicados que tienen las empresas micro, pequeñas y medianas, tanto de uno como de otro sector, el solidario y el del ánimo de lucro. Si logramos esta alianza inicial entre esos dos grandes sectores, puede ser interesante para tratar de sobrevivir, digamos, frente a todas estas políticas adversas que hay, que realmente no han ayudado mucho, digamos, a que el sector pequeño se desarrolle. Esa sería como la sugerencia. Perfecto, Zoilo, muchas gracias. Entonces, Fernando, ¿hay alguien más por ahí que quiera intervenir? No. No, ya. Bueno, listo. Ya se. Perfecto. Bueno, entonces, de parte mía como moderador, agradecer a todos, a los dos panelistas, al doctor Zoilo, al doctor Jesús Galindo. Como siempre, ustedes aportándonos muchas cosas de su experticia, su conocimiento de esos temas, nos dejan algunos aspectos a profundizar. Seguramente vamos a tener que hacer
otras jornadas académicas ya más al detalle en la medida en que vaya saliendo la normatividad. Como todo, pues toda ley tiene, como pasa en la vida, hay oportunidades, pero también amenazas para algunos sectores, para algunos segmentos. Entonces, a los que estamos en el sector solidario cooperativo y en el sector de la MIPYME, mirar esas aristas favorables para trabajar, fortalecer y mejorar las alianzas que tenemos, generar nuevas, buscar fortalecer las relaciones entre lo urbano y lo rural cada vez más fuerte, cómo generar cadenas de valor más cortas. O sea, son retos, no son cosas nuevas, eso ya lo hemos venido trabajando todos por diferentes caminos, pero creo que hay que mirarle como esas oportunidades. Yo diría que tenemos que estar atentos todos a través de los gremios del sector cooperativo, con FECOF y sus organismos en las regiones, en los departamentos, igual que ACOPI a nivel nacional y en los departamentos, para estar muy atentos al proceso de reglamentación. Comparto la inquietud de algunos de ustedes. Esto hay que tratar de que sea pronto, que sea dinámico y que sea participativo. Realmente porque una reglamentación buena podemos corregir algunas cositas, algunos vacíos de la ley, pero si la hacen un poco gente que no conoce el tema, podría ser preocupante. Yo dejaría ahí, agradecerles a todos, creo que ha sido un evento bien importante, hemos conocido un poco más sobre esta ley y pues dejo al ingeniero Fernando Puerta para que haga ya el cierre de la reunión por parte de la cooperativa. Muchas gracias, Luis Carlos. Aquí hay un mensaje que dice doña Marta Giraldo: quedo con el interés de saber más sobre las cooperativas de consumo. Gracias por abrir estos espacios. Perfecto. ¿Puede, antes de terminar, podemos dar una respuesta a doña Marta? Jesús. Yo le dejaría la palabra a Jesús, que es el gurú. La pregunta sí, casi que si hay cooperativas de consumo exitosas, o sea, que alguna referencia acerca de las cooperativas de consumo, y se acabó el tiempo, entonces pues sé que tiene que ser muy breve, pero puede ser lo que puedan comentar. Sí, gracias. sí, hay una de orden nacional que se llama Coratiendas y que en Bogotá tiene, no sé, más de 30 tiendas en las cuales busca estimular el consumo entre los asociados y el público en general. Y en Medellín hay una cooperativa que inclusive estaba siendo intervenida por la Supersolidaria y la retomó un colega cooperativista como interventor y ya la está sacando a flote y justamente se llama Cooperativa Consumo. Pueden mirar por internet, se llama Cooperativa Consumo y es una cooperativa grande de buen impacto que busca comprarle a los productores de toda la región del oriente antioqueño y está buscando colocar mercados en las propiedades horizontales con domiciliarios, para que es un modelo ejemplo que podría replicarse en muchas otras regiones. Genial. Jesús, digamos, como un poquito contribuyendo a la inquietud de Marta. Yo recuerdo, yo fui directivo de la cooperativa de empleados del SENA hace ya muchos años, y en esa época había muchas entidades, había fondos de empleados y cooperativas que eran más como de cerradas, que tenían secciones de consumo. Pero pues la mayoría de esas cooperativas en la década del 90, pues con la apertura económica, pues no pudieron ser competitivas y cerraban. Y doy un ejemplo de lo que nos pasó a nosotros en la cooperativa de consumo de Copsena. Llegaba una asociado y decía, vengo a comprar una nevera, ¿cuánto vale? Por decir, pero por decir algo, vale 100 pesos. Dice, uy, no, ¿por qué tan cara si allá en la carrera 13 con 17 vale 80? Ejemplos. Entonces, mire, es que nosotros pues manejamos unos volúmenes pequeños, bueno, en fin, estoy siendo un poco casuístico, pero es eso. Me recuerdo, yo hice muchas compras en la cooperativa que tenía la sección de consumo de los empleados de la extinta Caja Agraria, que era en la calle 14, 1250, recuerdo el número, y eso era muy importante, y ahí iban no solamente los empleados de la Caja Agraria, sino cualquier ciudadano y ciudadana podía ir, y en su momento jugaron un papel muy importante. Yo creo que
con el nuevo reordenamiento de la sociedad y de la economía después de pospandemia, lo que dice Marta, yo creo que nos invita a todos a reflexionar, a revisar esas experticias y mirar qué cosas, si es viable volver a impulsar ese mecanismo. La última que yo conocí y que muchos de ustedes seguramente también conocieron, que era una pues, cooperativa, aunque era un fondo de empleados pero de consumo, que era FEBOR, que era del Fondo de Empleados del Banco de la República, que en Bogotá tenía varios almacenes. Yo recuerdo, yo compraba mucho en el de la carrera 13 con calle 57, pero lamentablemente eso después, por la dinámica de la economía, eso pasó lo compró Olímpica. Eso pues así como para ir contribuyendo un poco pero seguramente le podemos dedicar más adelante una jornada a las cooperativas de consumo. Hasta ahí dejo, Fernando, gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Bueno, pues ha sido muy interesante haber escuchado estos conceptos acerca de la ley 2069. Y pues creo que son muy valiosos para todos los que escucharon la charla para lograr el aprovechamiento de esta ley. Yo creo que nos da un tema para muchas cosas en particular de aquí en adelante, y queremos entonces invitarlos a que sigan visitando nuestra página www.unimosagro.org, y allí encontrarán lo que es nuestra cooperativa dedicada a apoyar al sector primario colombiano, y cualquier inquietud que ustedes quieran tener respecto a cooperativismo, a asociatividad, cuenten con nosotros. Estamos dispuestos. Si no sabemos lo que hacemos localmente, lo podemos conseguir a través de. Entonces, agradecerles nuevamente a los panelistas, a Zoilo, a Jesús, su excelente participación y sus conceptos claros, concisos, y a todas las personas que hicieron presencia esta tarde. Muy amables. Agradezco muchísimo, Luis Carlos, el haber liderado también el tema, haber hecho la moderación de este panel, y esperamos convocarlos a nuevas reuniones. Ya tenemos datos de algunos de ustedes, entonces les haremos llegar el enlace para que se baje de la nube y puedan ver lo tratado durante esta tarde. Mil gracias, y a nombre de Coopagrocol, una buena noche y esperamos vernos en futuras ocasiones. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Muchas Luis Carlos. gracias. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Sí, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. C'est fini. Merci.